Y en la mañana de Mercado Visión en cualquier momento vamos a ponernos en contacto con el ingeniero Rodolfo Gonzolín, hombre de Conecar, de la Universidad de Rosario, para meternos en un tema que va a empezar a tallar ahora en los próximos días, que tiene que ver con un efecto muy negativo en los sistemas de producción. Y me refiero al estrés calórico, al estrés por calor, que genera mucha pérdida productiva, hay mucha pérdida en el esquema productivo, casi silenciosa, pero que además genera mucha mortandad en determinadas épocas. Se puede decir que el año pasado fue una excepción del estrés calórico en los establecimientos feedloteros porque el calor en la zona central no había apretado tanto. Pero en los últimos años, la verdad que en la zona central de la Argentina sobre todo, zona muy húmeda, se ha vivido, bueno, algún que otro momento dramático, con mucha mortandad de hacienda. Rodolfo, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Silvio. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. Bueno, primero, estrés calórico. Vamos a abordar este tema en producción de carne. ¿Cuándo se empieza a producir el estrés calórico en un animal? Bueno, el estrés calórico es una problemática que lamentablemente tenemos que padecer todos los años, en mayor o menor medida. El animal, los bovinos en general son homeotermos, o sea que tienen la capacidad de mantener su temperatura corporal dentro de un rango, donde están en una zona de confort. Y lo que ocurre es que cuando las temperaturas ambientales superan esa zona de confort, digamos, están por encima de la temperatura generalmente de 21 grados, podemos hablar en términos generales, se empiezan a disparar mecanismos fisiológicos de comportamiento del animal porque ya necesita energía extra para liberar ese calor. A partir de ahí empieza el estrés calórico. Y después dependerá de la duración de esa alta temperatura y generalmente relacionada con alta humedad relativa, que es la peor combinación. Dependerá la duración, la cantidad de días. Cuando se da durante varios días seguidos es donde mayor impacto hay, que hablamos de olas de calor. Y sobre todo las noches, si las noches si no se refresca en la noche, o sea que la temperatura no baja de los 21 grados en la noche, eso desfavorece más aún al animal para poder liberarse del calor corporal. ¿Qué efecto produce en el animal esto, Rodolfo? Bueno, mira, la producción de calor se da en el animal normalmente primero a nivel ruminal por la fermentación. Sabemos que toda la dieta, el alimento que le brindamos, tiene un proceso fermentativo por los microorganismos del rumen y ahí se libera calor. Y otro lugar que genera calor es el metabolismo, digamos. El metabolismo del animal también suma calor. El efecto principal que se da a nivel fisiológico es primero bajar el consumo y se desencadena una serie de mecanismos de defensa para justamente ese animal bajar lo más rápido posible la temperatura corporal. Al bajar, como ya podemos ir pensando, es que al bajar el consumo de materia seca, obviamente se va a resentir, en el caso de engorde a corral, se va a resentir el aumento de peso diario y sobre todo se va a resentir más todavía porque, como te decía, esa energía que le dábamos que necesitaba una parte para mantenimiento, ante el estrés calórico se va a aumentar más todavía los requerimientos de energía para mantenimiento. Por lo tanto va a haber menos energía disponible para el engorde. O sea que tenemos dos factores adversos. Por un lado, menor consumo de materia seca, por lo tanto menor energía ingresa al animal y afecta el aumento de peso, y también, por otro lado, encima esa poca energía que entra se deriva gran parte para liberarse del calor. Allí estábamos viendo medias sombras o sombras en los corrales de engorde, donde evidentemente es una de las alternativas que más solemos encontrar aquellos que recorremos zonas de feedlot donde hay mucho encierre de haciendas. Esta es una alternativa. ¿Cuál puede ser otra? Sí, generalmente, y esto es en términos generales, tanto sea producción de carne como producción de leche, lo primero ante un estrés calórico que busca el animal es agua. O sea, eso es lo primero, lo fundamental.
debemos tener sí o sí una muy buena aprovisionamiento de agua, de calidad, o sea que tenga cuanto menor contenido de sal es mejor, porque el contenido de sal me va a limitar también el consumo, y en cantidad. Me ha pasado recorriendo corrales que el bebedero, si bien está bien dimensionado para la cantidad de cabezas, pero por ejemplo, el diámetro del caño que abastece ese bebedero es a lo mejor de 1 pulgada o de 2 pulgadas y la presión del agua es baja, entonces no hay una recuperación rápida de ese bebedero. Ante un estrés calórico los animales van a ir a buscar a tomar agua y es lo que vemos clásicamente, que cuando encontramos muchos animales amontonados alrededor de la bebida, bueno, Claro. eso ya es un síntoma que, si bien haciendo las cosas mejor, dimensionando mejor la parte de las bebidas, podemos evitar, prevenir, digamos, ante un estrés calórico, que todo animal que necesite tomar agua, que vaya, que no tenga un límite físico de estar amontonado para tomar, y en cantidad todo lo que quiera y calidad. Y eso como primer pilar. Y como bien decía, la sombra es el segundo. Hay distintas formas de encarar el tema de la sombra, siempre está un poco discutido. En mi experiencia he visto buenos modelos de sombras móviles que me permite ir corriendo dentro del corral la sombra y poder hacer un mejor mantenimiento, porque generalmente abajo de la sombra, en épocas de estrés calórico, lo que encontramos es que, bueno, los animales van a estar mayor tiempo ahí, se va a concentrar la orina y las heces, Claro. y eso hace que se vaya deteriorando el piso. Entonces, el hecho de que sean móviles nos permite después emparejar el piso, acomodar, etcétera. Otro sistema que vi que es muy interesante son sombras que se pueden retraer, digamos, se pueden recoger, entonces los días que no son necesarias están recogidas la media sombra y después cuando hay días de estrés se estiran. ¿Hay un cálculo Eso de es metro es un cuadrado modelo. por animal de sombra, Rodolfo? Sí, depende un poco del tamaño de los animales, pero generalmente se habla un mínimo de 3 metros cuadrados más o menos en promedio por animal. Si uno le puede dar un poco más, mejor. Lo que hay que evitar es que haya mucho hacinamiento debajo de esa sombra, por eso se prefiere que sean angostas y largas. Eso también ayuda a que no quede un animal en el medio de toda esa montaña de montonera, digamos, de grupo de animales, y que por ahí también le cueste liberar calor por eso. ¿Y en CONECYT están investigando algo respecto del estrés calórico con algún producto, algo en particular? Sí, bueno, ahora en noviembre vamos a comenzar un ensayo con 200 animales Angus. Ajá. Que como sabemos, Angus y el Angus negro es la raza más sensible Más al calor, complicada, si sí. quiere. Sí, la más compleja. Y dentro de esa, lo que vamos a hacer, esa investigación, es una validación de un aditivo que ya se está usando ampliamente en lechería, que tiene un efecto potenciador sobre el sistema inmunitario y que también se ha observado en otras investigaciones, que colabora con la disminución de la temperatura corporal del animal. O sea, los animales que consumen este aditivo están menos tiempos con temperaturas corporales mayores a 39 grados, que eso es lo que nos está indicando que ya está bajo un estrés térmico. Que es el Así producto que bueno, presentó Phibro el año pasado. Sí. Exactamente, el producto del aditivo se llama Omnigen, es de la empresa Phibro, Sí. y bueno, continuamos con la validación en lo que es producción de carne. Así que estamos a la expectativa, van a hacer un ensayo muy interesante, porque va a haber, se va a probar con dietas con el aditivo y sin aditivo, y después otro tratamiento que es con sombra y sin sombra. Ah, está bueno. El impacto, ¿no? El resultado que vas a toda tener. esa combinación, claro, en esa combinación. Antes de hacer una pausa, Rodolfo, porque después nos vamos a meter en el impacto del estrés calórico en tambos, puntualmente. Nos escribe un productor que está armando un feedlot y que tiene una línea de sauces y quiere saber a cuánto de distancia tiene que poner el corral, porque estamos aprendiendo constantemente. Sabemos que en el feedlot, en el corral, es muy difícil que haya sombra natural de árboles, porque obviamente con tanta concentración de hacienda eso no perdura, ¿no? Exacto. Bueno, interesante pregunta. Generalmente los árboles en lo que es el engorda corral se utilizan en las cortinas, y si da por la disposición de los corrales se puede utilizar esas mismas cortinas
Por ejemplo, si ponemos árboles de la cara norte del corral, sabemos que el sol se mueve de este a oeste, por el lado, más hacia el lado, por el lado norte, digamos, entonces vamos a tener sombra proyectada sobre los corrales. El distanciamiento, me imagino que se refiere un poco a donde estaría el alambrado. Si instalar corrales dentro del corral, instalar árboles, no es lo indicado. Yo creo que ahí ya tenemos que ir a sombras, como te comentaba anteriormente. Pero bueno, como pensemos que la proyección de la sombra de la copa de ese árbol en el suelo, ese más o menos va a ser el diámetro que van a alcanzar las raíces. Entonces, para que no se dañen esas raíces, por lo menos distanciarlo unos 3 metros o 4 de la línea de alambrado. Sabemos que las raíces son sensibles, lo hemos visto en condiciones no de corral, pero por ahí una invernada a campo donde hay un monte que la mejor sombra es la de árbol, ¿no? Porque aparte de evitar que ese animal se cargue calor por la radiación solar, también es un aire más fresco por la evaporación de las hojas, del agua en las hojas. Entonces es un ambiente ideal, pero bueno, en el feedlot, más que como cortina y una proyección de sombra en los costados del corral, no podemos por ahí trabajarlo. Proteger el árbol, en el caso hablando ya de producción de carne a campo, protegerlo de ese rascado, del pisoteo alrededor de esa zona que te decía donde están las raíces. Hay distintas, bueno, es para hablar un largo rato, pero hay distintas formas de hacerlo, pero bueno, sería cuestión de estar, si él quiere, se ponga en contacto y lo charlamos más en profundidad.